Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Gracias por trabajar o por atender a esta reunión de- del Comité de Manejo de Desastres. Estoy Valentina Putrino, analista Elderly de Catástrofes y líder del grupo de capacidades de la gestión de riesgo de desastres del profesor José Machado Ordóñez. Es mi placer absoluto estar aquí como presidente para el webinar del día de hoy. La presentación de hoy tiene que ver sobre el desplazamiento después de desastres entregado o dado por Nicole Brown. Nicole actualmente es una estudiante PhD en la Universidad de College de Londres, trabajando con Lamil de Galazo, que es el profesor de Ingeniería de Riesgo de Catástrofes, que es de la Facultad de Ciencia de Ingeniería y de Ingeniería Geomática, también del departamento, o director del departamento, tutor de UCL y con el profesor de Civil y Ingeniería Ambiental de la Facultad de Hertz de Stanford para la División de Sostenibilidad. Nicole tiene historia y experiencia profesora cuantificando desastres y riesgos. Ha trabajado también en el modelo global de la Fundación por más de 40 años, liderando la exposición y observación a través de proyectos subvencionado por la Agencia Espacial de Reino Unido en aplicaciones innovativas de tecnologías de observación para mejorar el entendimiento de la exposición con un enfoque específico en los países de Nepal y Tanzania. Previamente a eso pasó alrededor de 5 años en San Francisco trabajando como una analista de resiliencia estructural en un número de proyectos enfocados en la construcción, en la escala específica de construcción con recuperación y modelado después de desastres. Nicole también tiene experiencia de ingeniería civil de la Universidad de Stanford y hoy ella compartirá con nosotros algunos de los puntos de enfoque al cuantificar el desplazamiento absoluto o dentro de los modelos de desastre, particularmente como para después de terremotos, huracanes y tifones. Previamente, um, quisiéramos dar unas cuantas indicaciones. Quisiera invitar a la audiencia a que tengan sus audífonos, pues, sus micrófonos y cámaras apagados al momento de aceptar la invitación. Se acepta a poder compartir en la sesión la información de nombre y audio. Ahora, sin más preámbulo, le dejo el piso a Nicole. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy complacida de poder hablar un poco sobre mi investigación, sobre desplazamiento de viviendas y retorno después de desastres. Este trabajo también está supervisado por el profesor Carmen Nicolaso de la Universidad de College de London, el profesor Jack Bender, y también el profesor Víctor Silva de la Australian Foundation. Entonces es muy bueno tener este tipo y estas personas como consejeras en este tema. Durante la charla voy a principalmente dar una revisión general de tres publicaciones que realizamos juntos. La primera tiene que ver con la revisión de la literatura que nos va a proveer un poco de introducción y contexto clave para ese trabajo. Y luego voy a describir también un poco lo que hemos hecho cuando hemos estado revisando el daño viviendas de la población desplazada. Hace una semana también más o menos resultó un tema de profundidad en el que revisamos también daños al hogar y son los pasos de retorno. Y finalmente voy a dar una prevista de lo que va a venir a continuación
Y si están interesados en leer estas publicaciones, están o son de libre acceso y pueden encontrar información y links hacia ellos en mi página web si se sienten curiosos. Y antes de entrar al tema, quisiera explicar un poco de dónde vengo en este trabajo y cuál es mi interés en esta investigación. Y es el modelado de riesgos de desastres. Y como se mencionó, tengo experiencia en ingeniería civil, pero mi enfoque es cómo cuantificar riesgos de desastre. Y brevemente, típicamente involucra el modelado y combinación de peligro. En este caso es revisar el terremoto de Nepal de 2015, pero otros ejemplos pueden ser también o relacionados con riesgos de inundación o cualquier otro de estos riesgos. Y vemos a la exposición de las poblaciones o de los ambientes construidos y relacionados con estos peligros. Y luego combinamos estos para estimar los daños. En este mapa en particular podemos ver el número de edificios en un estado de los que más están dañados y luego después estimamos las pérdidas. Típicamente esas son pérdidas económicas directas debido a los daños, pero de la misma manera pueden ser diferentes tipos de pérdida de vida, fallecimientos. En mi caso en particular, me importa mucho el desplazamiento de la población. Entonces, ¿cómo poder modelar y cuantificar el desplazamiento de la población al mismo tiempo que su retorno? Entonces, comenzando con una pequeña introducción para que tengamos contexto del trabajo. ¿Por qué me parece que es importante que estudiemos y modelemos el desplazamiento de la población en primer lugar? Lo primero es que ya existe en estos años una, es- una escala de impacto humano. Al menos 30 millones de personas fueron desplazadas debido a peligros naturales y cada año continúan incrementando el número de desplazados. Se anticipa que el número de gente desplazada va a incrementar año tras año bajo las tendencias actuales. Entonces, esto es principalmente llevado a cabo debido a las áreas de peligro para la población, pero también exacerbadas por el efecto del cambio climático. Y también me parece que la población tiene cierta promesa de ser responsable y poder medir las pérdidas económicas que van a llevar a tomar decisiones. Y esto hay que entenderlo si tiende a resaltar a los a las personas con un potencial económico mayor, única o como las personas más vulnerables, porque tienden a ser medidos bajo las posibles pérdidas económicas que son altas. Entonces, en este caso, tenemos que tener una medida exacta que nos va justamente para esto servir el modelado de desplazamiento y retorno para generar modelos de gestión de desastre. Tenemos también el enfoque y la definición del trabajo. Con el desplazamiento tenemos que entender que los hogares se mueven constantemente o un hogar puede moverse, mudarse por una oportunidad económica, por entrar o mudarse a un lugar más grande para comenzar una familia, pero específicamente nos referimos a desplazamiento como un movimiento involuntario, forzado, en el que un hogar es forzado a moverse, a mudarse por un número de distinto de gatilladores, como puede ser un desastre. Y en eso me enfoco también en los peligros establecidos que son los que se desarrollan rápidamente como terremotos, inundaciones y demás. Mi investigación no está enfocado en peligros eh, lentos o como sequías. Y algo que quería enfatizar y quería que sea parte importante de lo que nos llevemos es que cuando pensamos en desplazamiento por desastre, es importante clasificar el tiempo de duración del desplazamiento, porque eso va a reflejar el impacto en la comunidad y en el hogar. En algunos casos tenemos la fase de alerta temprana en el que algunos
hogares van a tener que So we're preventivamente funding evacuar for cierta evacuations zona because y la forma often preventiva de large realizar esto es large-scale evacuations generalmente con una because reducción we're aiming to save lives, de so riesgo they como usually estrategia take porque a esto short puede term. salvar vidas y tiende a ser But a in corto the plazo, emergency phase pero or también en la as etapa the de backup emergencia is o unfolding and begins to settle a in, medida we que el have these evento households se that está are desarrollando, tenemos temporarily hogares displaced. que temporalmente They se ven seek refuge desplazados with para buscar refugio. friends, in Van donde rentals, amigos o potentially in partnership. alguna alquiler o As potencialmente the months un continue, albergue we observe that público. there's often a A subset of medida these que pasa el households that tiempo, are vamos a ver que hay unable muchos hogares to que ya no pueden o quieren regresar a su so lugar this form of more permanent original después de displacement meses is incluso what o I'm años. especially Entonces, curious about in my ahí research. es el grupo en donde yo me estoy justamente fijando And the reason for that is because para la capture investigación. displacement is Y el motivo es associated por with significant hardships for revisar affected esto, households. es que se So relaciona con loss of livelihoods, momentos disruption of o education and duros disruption en la of vida de children, de un hogar the que va a struggles of afectar a being away niños, from family, friends, va a or ser difícil networks, estar lejos de psychosocial tus issues because there's redes all of these sociales, experiences. físicas, de tus redes There's de issues when trabajo. you're forced to move. You have Y to cuando make te quick decisions mudas, about where tienes que to tomar move decisiones next. rápidas And sobre a dónde te especially vas a for low mudar income luego, households, this sobre todo para hogares means de bajo ingreso. Esto worsening significa que housing tiene que conditions as well. moverse o mudarse a una condición de vivienda peor. And so when we want to capture the duration of Cuando displacement, we need to queremos start thinking capturar el about tiempo de la which duración, households tenemos que return pensar when en they qué return. hogares So regresan in our literature y review, cuándo. we looked En at nuestra a literatura variety of studies revisamos que that hay una study variedad de this topic estudios for que han specific investigado este tema scenario events en este in evento different específico, countries. escenario específico de What we found is los that diferentes the drivers países of return y broadly fall encontramos into que these los four different conductores para categories. So the first retorno son one diferentes being categorías. Son damage to the built primero daño environments. This is físico a the los most reported ambientes, one, at least que es in el más the civil reportado al engineering menos world. en el mundo de la And ingeniería civil, in particular, en with particular the habitability of housing. So con la to habitabilidad what de los extent is the house hogares, de las damaged? casas, What are the weather hasta qué punto la conditions casa and está dañada, las condiciones functioning? climáticas y ciertas But then condiciones the funcionan, timing of pero return, también whether household el returns, tiempo also de influenced by retorno the housing type. For example, a tiene que ver con single el tipo de home versus hogar, a el tipo de multifamily casa, home, si es una casa the level para of una damage in the única familia, community influences multifamiliar, the pace el of nivel de daño en la reconstruction. comunidad, el precio But it's también de not la just about physical reconstrucción, damage in built pero no environment. solamente se There's trata del also daño físico o el various ambiente, sino psychological and también social hay phenomena. In fenómenos particular, psicológicos, sociales, place attachment, so the particularmente sort of emotional con bond el that a household apego a has los to the place lugares, for living, el as lazo well as que generas social cuando vives en estos ties lugares that the household y has las to redes y their los community. lazos sociales que Um, formas en tu it's also comunidad. frequently observed También y that return frecuentemente se actions are observa que stratified across hay different demographic lines. diferentes In estrategias de particular, retorno según la socioeconomic demografía status, y as que well as generalmente es llevado that o housing guiado por criteria. estado económico y And then also también the posibilidad overall affordability de or policy vivienda. environment is important to consider. So Y hay que es importante we considerar have various sort of la política pre-existing ambiental conditions as well como as para how saber the la government condición decides to preexistente y undertake cómo es que el housing gobierno reconstruction, whether decide it's llevar a cabo la more reconstrucción, ya centralized sea de manera más process versus centralizada en whether su it's proceso primarily driven by versus market si es forces, que principalmente llevado a as well cabo as por what forms of fuerzas del assistance mercado y en qué households forma de asistencia a can estos access. hogares van a poder tener un nivel de acceso. So then I'll go Entonces over también one of our podemos first revisar studies, which is a nuestros benchmarking primeros study where we estudios, que son los wanted estudios to de better benchmarking, en el que understand queremos the entender housing damage el in rol displacement. de el desplazamiento por And daño so just two slides de ago, I shared a vivienda. slide that had Hemos 16 mostrado acá una factors that play a diapositiva role que that tiene are really 16 important to factores y creo consider. que todos son Some importantes de practice solutions and considerar. risk models for estimating population displacement is only to consider Y eso es housing importante damage. considerar como And it's daño quite en el superfluous to hogar. take an estimated Simplemente number of tiene que ver homes, multiply it by con the los household hogares size, destruidos and y there you yield some en los snapshot tamaños de of las a displaced casas y population. eso simplemente nos da una And imagen de la so población we wanted to desplazada. test that and Queremos see hacer una how effective prueba that was or what it y ver took to cómo calculate that resultó. population displacement. And we did that by Y queremos, benchmarking o lo hemos results hecho a using través de perception revisar against resultados de benchmarking en what el was que officially reported for the comparas US as well as mobilization data. suposiciones y la We looked at that información for three de different data local. specific Lo events. vemos a través de And the tres way that we selected these eventos three earthquake y events la manera en la is que hemos had to do with seleccionado estos secondary tres eventos o earthquake. terremotos The es si es que exposure models that we're los using in these modelos de simulations exposición is
Nos indican que la One. estimulación So es representativa para el año it's not 2021, por representative ejemplo, of en el que no es the growth especially. representativo. There's been a lot of Otros eventos también population growth han since the earthquake. crecido como We also desarrollo urbano want to después choose del earthquakes terremoto affecting y different queríamos countries. saber si For afectamos a temporary diferentes highs, países affecting con las countries diferentes in different levels regiones of tectónicas en damage. diferentes prácticas y diferente And then we información also want to disponible. select events where También there queríamos was an seleccionar estimate of eventos donde estimates population había un using mobile estimado de location data. población desplazada And the utilizando reason for información this is local. because mobile El location motivo para data esto es que la doesn't require any information about the locations or geomovilización the en su income información no benchmark requiere, that we no tiene que compare ver mucho our con daño estimates de against. vivienda, sino que es independiente y And podíamos hacer three algún tipo de earthquakes that we comparación. ended up Y modeling los are tres the 2020 terremotos que Canadian earthquake, modelamos fueron the los Matrix de earthquake in el Haiti, 2021 de the NESA, 2016 Kumamoto el del earthquake in 2016 Japan, de and the Kimomontero 2015 en earthquake Japón in Nepal. y el And de so this 2015 en map is Nepal. showing Y este the mapa nos muestra median ground motion la index or the media, median estimate of ground la shaking due to these mediana de events. What we la see is agitación de la Tierra en that estos tres the eventos y locations of the ground simulamos shaking 1000 impresiones that de we este can give that movimiento estimate the telúrico variability or the para poder uncertainty. entender la And then incertidumbre de the estos eventos al triangles mismo on the tiempo. maps Y los are triángulos en el mapa observations from recording son stations. observaciones de And estaciones the de prediction registro en el for que ground motion is tenemos based off of those espacio observations. para poder So generar the observación. locations near Básicamente en estas civilization have ubicaciones cerca a la significantly reduced fijación uncertainty on tenemos the level of una ground reducción shaking. significativa de It's most incertidumbre notable en across el Japan, agitamiento telúrico y eso tiene which que ver has a much también higher density con el of evento de seismic Japón que regions. tiene Um, un so evento the Haiti más earthquake denso en doesn't el que carry these earthquakes. lo They're much comparamos more en el de situations. Nepal y hay menos So indicadores de fast forwarding from the estimates of ground elevación. shaking to Como podemos ver, the estimates of hay un population estimado displacement, de de in desplazamiento de green población. the En verde distributions tenemos coming out of la the scenario distribución que models. viene de los So the escenarios estimates modelo o de with los the estimados modelados dashed vertical green line y indicate las the líneas mean punteadas verdes indican que el estimate. mejor estimado que viene del modelo es un Then esencial. we have two sets of Y luego dashed tenemos vertical dos plot grupos lines for the other de benchmarks. líneas So punteadas para one los has a report otros icon over it that was benchmark. released Uno tiene un reporte officially, encima que ha sido oficialmente either from a reportado, national or ya sea international de source, so the una fuente local nacional o dispersed internacional, population. se reporta la And then población the other desplazada. Y dashed luego vertical la otra icon línea over it, punteada that's tiene coming un from the mobile icono location móvil que database tiene que ver estimate. con la base de datos y So what estimado de we see in geolocalización. these Lo results que vemos en estos are resultados one, the scenario model es que estimates uno, do los largely estimados agree with what generalmente was officially están de acuerdo reported. con lo que se reporta oficialmente. So where the dashed vertical green line is close to where the Y report la icon línea is, punteada verde tiene at que least for reportar the Japan hacia case. It's a donde, relatively hacia la local case. información de Japón, But we also see that y there's a very broad distribution. So there's a porque broad el caso de range Nepal es un poco of más uncertainty with these difícil model y esto nos da locations. And the other thing that predicciones we see is para that un the modelado mobile location data-based futuro estimates were en el que tenemos less estimados consistent with the other benchmarks, utilizando la base de datos, particularly for pero Haiti. siendo un poco menos consistente, And como there's a few potential y es reasons por for eso que this. There might utilizamos be theories la of información de why Haití y those Nepal, might be y more hay una off. historia de por qué At quizás least hay in ciertos Haiti, modelos que están un poco más desfasados. En el only caso about de Haití, 50% of the alrededor del population use mobile 50% de la phone. población tiene So teléfono if móvil. there's some Entonces, bias in si mobile es phone que hay adoption, un and sesgo en la propiedad de also teléfonos bias in móviles, how también va a haber un energy sesgo damage or en displacement is daño distributed among the de population, hogar, daño de then vivienda, perhaps that sample is a bit less y de representative repente en ese caso of la the muestra es nation's menos population. representativa de la In the case of población de Haití. the Nepal En el caso de Nepal, events, for that de los eventos de Nepal, publication, para esa publicación, they were only looking at households in the ellos PG valley, where solamente this veían event a la casa affected a como un large area of valor Nepal, not just within the Karakum Valley. So it's likely económico not capturing y say the more rural se populations that were enfocaban affected by this event. solamente en una parte del valle y no a la población rural. Entonces For también the había un sesgo 2016 Kumamoto earthquake para in Japan, we were el also terremoto looking Kunamontaro del 2016 estimates en with Japón. Hicimos un the modelado displacement over estimado time coming from con mobile el location desplazamiento data. con el tiempo que venía And de la so información móvil. what we see here is Entonces, lo que vimos the aquí modeled estimates, which is es in green, que los estimados modelados que tend son en to verde align with tienden a the alinearse long-term con housing needs estimate or the long-term los housing needs estimados a coming largo from plazo the de mobile location. desplazamiento que vienen de la So información de geomóvil. effectively, this shows that Entonces, esto prácticamente nos estimating a muestra displaced que population estimar a purely la on población housing damage does show desplazada some solamente bias por due to the daño way
de hogar still long-term housing needs. por daño de vivienda, But what it nos va a doesn't llevar tell a us is, where is that inflection point tener going to be? How una long will it take comprensión de necesidad households de to vivienda, return? pero no nos dice cuánto Or tiempo who se returns? toma a un hogar en retornar a su lugar. So to give a quick recap of the Entonces, study, es un resumen the rápido de takeaways este were estudio one, en el que nuestros it showed principales that aprendizajes fueron estimating que hemos podido population estimar displacement purely on housing damage, it does show some promise. el desplazamiento de With regards to población the debido extent of what a was daño actually de reported, vivienda, nos da and it ciertos seemed números to match promisorios long-term y parece que displacement estimates fuera used for the 2016 Climate Change Plan. o sea, un match más There was a apropiado large para range of la displacement información que studies se used for quiere this. recopilar por lo menos They also durante looked unos at años. Y también quantifying vemos que the el duration of displacement cuantificar la duración del persists to be a desplazamiento challenge. So sigue siendo un official reto. reports Los don't have reportes firm duration oficiales no estimates. tienen Our un models tiempo en el que don't estos offer a estimados son predetermined modelados population o return. no hay un tiempo So específico that's en el que still retorna la a gap. población. Um, Entonces sigue siendo una brecha de and comprensión. then lastly, in Y theory, the finalmente, en location teoría, data la could answer that gap because it would be información looking more directly de at the geothermal geomovilización component. podría But llenar the esa results from this brecha study show that porque, pero tiene un further componente de acceleration may tiempo be y vemos que hay required in información particular o to investigación show que se that vaya a requerir a those futuro para representative asegurarse de que disaster las population may muestras also representativas de detect desastre patterns vayan a that afectar a la may support población these more con el data-driven criterio approaches. más apropiado y Teaching cuáles lessons serían los que se that están utilizando y swaths of darnos this cuenta que no nos estemos olvidando de algún tipo o algún sector de la So población. to talk about the third study, we Entonces, wanted to look también into queremos the estimated revisar duration of displacement la and duración del the drivers desplazamiento of y los projected conductores displacement beyond just housing. proyectados más allá del el daño So estructural this a la study is using vivienda. data from the United States Se Census usa Bureau. información de The Census el- Bureau started a survey called the Household la Pulse Survey oficina during the COVID-19 mm, pandemic. And after the Census americana Bureau's de introduction of this desplazamiento en survey, el it que introduced se hace options una for disaster encuesta displacement. y And so from that data, recientemente we incluyeron understand unas that preguntas relacionadas approximately a desplazamiento 1.1% of por households daño de have vivienda experienced some form of y disaster vemos displacement in que the United por lo States. menos 1.1% So de that's the viviendas national han average, sido but desplazados the por small desastres en amount Estados of Unidos, esto es desde el population 2021, displaced varies y vemos que considerably state to la state. proporción de So desplazamiento if we look varía towards según the el estado. southeast, we Si see vemos hacia el that states of sureste, Louisiana and vemos que hay Florida estados como report Luisiana, much higher Florida, rates of que disaster reportan displacement as compared to tasas the más national altas de average. desplazamiento por desastre que otros 1% estados. of American Uno por households ciento is de not las many, but the vast 1% majority de of las households did casas o de return. las viviendas americanas So Florida es recently mucho. returned within a week, Y and additional 23% también within a tenemos month. información de dentro de la However, primera semana roughly regresó un 20% of the displaced 43% de este population 1% que hablamos y dentro del primer faced mes un protracted displacement that 23%. took beyond 1 month to return. And so now in this map, Otros desplazamientos que tomaron un showing poco más de displaced households tiempo that took tomaron longer de to unos 6 meses return. 12%, más And allá de again, seis if we meses look at 8%, Louisiana, Florida, we y luego see si vemos that Luisiana y Florida, households in vemos Louisiana que tended to take hay longer to return viviendas than households in Florida. o hogares en Luisiana se tomaron más tiempo regresar que en 44% of Florida households y reported vemos que not returning, at least 14% by the time of the survey. de And so estos now in the hogares map, reportaron we're que no iban looking a retornar at a su the vivienda. proportion of Y entonces displaced vemos ahora households la that have proporción de los And so hogares once again, if we que han look at sido Louisiana and desplazados que Florida, we see no that pueden although regresar. those states had the Y en highest rates Florida of vemos disaster que displacement, they también also had tienen the las tasas highest más rates altas of de return. desplazamiento y también las tasas más altas de retorno. So one of the great things about this data set is Entonces, that una de las cosas data buenas from con the respecto a esto es que household level la responses are microdata o las readily available. respuestas And locales so están that lets us disponibles. explore trends Entonces, a eso nos puede ayudar a explorar displacement duration, tendencias sobre factors of duraciones de causes such desplazamiento as property con damage, factores weather relevantes como extension, daño a la propiedad, household demographics, as well as destrucción sectors. demográficas de vivienda y If algún otro you scan atributo that QR code necesario. or follow that link, Y it'll take you si le to a dashboard hacen where you can o siguen interact el link with o this data escanean and el explore código those QR, trends van a poder yourself if you'd explorar like un to. poco más de esta información ustedes mismos a Additionally, detalle. with the household level Tradicionalmente, con responses, we can fit las predictive respuestas de models vivienda podemos so that crear we can modelos aim to predictivos para predict poder apuntar given a set of hacia conditions, for example, establecer una serie de condiciones factors, como daño a what la is the propiedad y likelihood otros that the factores household y cuál es la will need probabilidad space de for a que given puedan temperature ser or whether they will return, sensibles al tiempo o regresen which is a su exactly what we lugar did por in this algún study. motivo, que So es it was justamente lo also que kind hemos of estado how we estudiando. formulated that
Y esta es una explicación de cómo hemos generado este modelo factor we need to predictivo, las predict is respuestas y los the resultados que tienen que situation for predecir a es household. duración del And desplazamiento we've por organized that vivienda into y three separate organizar esto phases. a So tres we have what we call the cláusulas emergency phase separadas, displacement, que es which is return within a week or desplazamiento por more. emergencia, Then we que have a con recovery retorno phase de un mes, y displacement, luego which is tenemos nuestra return after recovery. desplazamiento de And how cobertura, that que es por works más de un mes, mathematically. y luego tenemos la categoría de no Then for the retorno. input variables, Luego, the para las potential variables predictors that we're de información, considering todos los for this model, potenciales that predictores we have que no han sido both considerados en physical este factors modelo, as well as tenemos socioeconomic factores predictors. físicos como So the factores physical factors, we socioeconómicos. have property Los factores damage, we físicos tienen have que ver different con daño a metrics la of fire propiedad, disruption, diferentes métricas the de dwelling type and the disrupción. hazard type. Tenemos el tipo de Then for peligro y de socioeconomic prevención, y metrics, we para have los two factores categories of socioeconómicos tenemos factors. dos So we have categorías both como factores. household level Tenemos demographics, las which is the sort of demográficos a trends nivel and de values hogar, we de expect vivienda, las from the U.S. típicas Census Bureau demográficas que studies, esperan de income el, level, race, el- ethnicity, la Oficina age, Central de ethnicity, and Estudios, so on. y But then we also bring in tiene some sus propias area-based métricas attributes. So que these are factors like también tengan en cuenta vacancy rates, ciertos unemployment atributos rates, things like that. como tasa de empleo, desempleo, por So we ejemplo. fit a few different models Entonces tenemos on algunos some modelos factors y and voy three a mostrarles models. algunos resultados de un But the par de first one modelos, that I'll pero el share with primero you is our que voy a classification mostrarles model, tiene que ver or con our nuestro best modelo de standard clasificación, model. o nuestro So this modelo is más effectively simple. what we would propose to have in Efectivamente, lo the que podemos incremental improvement proponer es que haya una to these mejora best models. de And so cumplimiento in en this la gestión de case, desastre. we are Y predicting en a este caso estamos situation with only prediciendo three factors. la duración That's de property desplazamiento damage, con tres factores: dwelling el type, daño a la and propiedad, returning el status of the tipo house. de retiro So in the y disaster risk model, we typically are el already tipo de estimating damage. daño que tiene So that's already la vivienda. a factor we Esto es estimate in the algo que models. ya se We está typically incluyendo already como have factor en some los modelos, view y on what the dwelling type típicamente is. And so ya really, estamos the relacionados easiest way to con tell el others is tipo to start de including the 10 tiempo que se disaster va residents a who have retirar been la to gente del hogar, complex to be que able tienen que ver con to los modelos de differentiate exposición between para short-term poder displacement and long-term diferenciar displacement entre risk mitigation. desplazamiento de corto plazo y de largo plazo. But we also fit more complex models, Pero tenemos modelos más in complejos, particular random en forest models. particular So a estos random forest modelos model is effectively an que ensemble of llamamos hundreds of de classification bosque submodels. So you can aleatorio, imagine que puede hundreds incorporar of todos los models that factores, o form the sea, previous cientos de model I showed modelos you. como en la And diapositiva then the anterior, prediction is y based on the luego majority la rule predicción es across the basada factors en la in individual mayoría ways. general Um, dentro de so estos atributos que se han we've considerado. added complexity, but we've Entonces, also improved the sin la predictor complejidad, of the pero model. también hemos But mejorado el tipo de poder facing the de complexity like this, I can no longer show you computación del modelo, a slide we porque expect podemos, everyone to understand it. no creemos que And podemos mostrar el so modelo in en una order sola diapositiva y to que se entienda, pero para draw some poder conclusions about this model or to explain llevar a this model, conclusiones del modelo y so poder there's explicar el modelo, techniques estamos in utilizando explainable algunas AI, técnicas que in particular where you use something pueden called a ser SHAP value. más So a SHAP value tells you accesibles, the como marginal inteligencia contribution of artificial de a certain feature, for example, damage or explicación. property damage, on the model predictions. So Estamos utilizando contribution, short-term SHAP, displacement, long-term que ha displacement, sido and return. propuesto para cuantificar la contribución marginal de And las effectively, características individuales our en final spreadsheet predicciones is modeladas. to base that Nuestra prediction plus predicción our final es sample and como show una outliers. base más todos So los quite valores que honestly, se like han it's también easy just to considerado. step through a few Y examples. sabemos que es difícil So if we were looking revisarlo at así nada household más, entonces level vemos algunos T1 and ejemplos T2, como um, el, here we're ciertos estimating the modelos que se han likelihood hecho. of having each of these La phases: vivienda 202 emergency tiene phase todas displacement, estas recovery phase displacement, and not return. consideraciones. So the baseline probability Y for each of tiene these la phases fase de is emergencia, la fase de 3% is the recuperación y de no uniform retorno. probability Vemos de that que is la by probabilidad design we base es por intentionally feed diseño. our model with a balanced Intencionalmente data to avoid alimentamos bias and a nuestro modelo con información misestimations. balanceada para que no tenga sesgos en la This predicción de modelos. household has a few different Pero features and este hogar attributes. tiene diferentes So it did características o experience atributos. some property damage, Entonces, which is the si lowest experimentan daño of no a la damage. vivienda, que es They have cercano a a nada o moderate bajo level of daño, income tienen level. They un own a nivel de property. ingreso de They moderado live a in a single alto, family home, and viven en they una are casa reporting a hurricane. unifamiliar y So ha the net reportado un evento de contribution huracán. of all Entonces, of la siguiente those feature contribución attributes a todos estos increases the atributos likelihood va of a emerging incrementar la disaster risk probabilidad from de 33% to 63%. gestión de 33% a But of 66%. course, as you increase
increase the likelihood of Ahora, eso collapse tiene que ver con because la we probabilidad de una decrease the clase que likelihood of other corresponde a la classes. disminución de And otras we clases see that polarity y vemos especially que hay una in junior polaridad class. So basically, especialmente con la as clase children are de more likely to return no in a month, retorno. they become less likely Hay not to ciertos return. hogares que si no regresan después de un mes ya no regresan Then we más. have household number 12. Y tenemos también el hogar In número contrast 12. to the previous En household, contraste household con number el 12 hogar experienced the anterior, este highest level of hogar property damage. experimenta la They mayor were cantidad more de daño a la individual propiedad, household types, reportaron but they múltiples also owned their tipos own home de and they had the same income peligro level y as la their propiedad neighbors. también tenían So the net el mismo nivel de value ingresos que los of the combination anteriores. of all these Entonces la factors contribución increased the neta de todos estos likelihood of factores recovery incrementa phase la placement from probabilidad de 33% to 54%, y 33 a and the likelihood of being in the 34% other y two su classes. probabilidad de estar en las otras clases es aproximadamente igual. And then lastly, for Y completion, we luego have household finalmente number para completar 34. tenemos la casa So 34. similar to the previous household, Similar al hogar participants were anterior, reported more damage. experimentaron un alto nivel de daño a la However, they propiedad rented their property, y they did not own their rentaban property, su propiedad, no, no eran and the propietarios, physically immobile household member tenían um, un was número extremely inmóvil de high. personas So the en net la familia, pero contribution of también all es these una casa factors increased unifamiliar. their likelihood of no La return from contribución de todos estos 33% to factores 67%. So llevó like I el said, factor no even though retorno de this 33 a previous household 67%. experienced the Entonces, same level of a pesar damage de que as the este previous hogar household, experimentaba el they mismo nivel de experienced daño que la more casa of the anterior, bump in the pasaban likelihood to por not return as más compared to the previous household. dificultades And that's en because otro they tipo didn't have the y difficulty la of probabilidad de renting no their retorno, no properties. solamente Thanks, por el Chelsea. nivel de daño que recibieron, sino también el hecho de que ellos rentaban, por ejemplo, la propiedad, que alquilaban la propiedad. Mhm. So we can also, so I showed Entonces you también the podemos individual households, but we can also look across ver all of the estos hogares households individuales and que look es como un corte in transversal a aggregate todos what los the hogares en probabilities of agregado, each cuáles son los displacement are. predictores de cada resultado de Showing desplazamiento. that here, Y estamos so on the mostrando esto left aquí. is emergency phase Y en la parte assessment, and izquierda recovery phase tenemos assessment, and desplazamiento, on the right, recuperación not return. y la And sección de so no what's key retorno. is Entonces, across all of the vemos que lines, property a damage través de is the todos number los one predictor. resultados, daño a la propiedad es el Property predictor damage más explains roughly evidente, 40% of que all returning llega hasta el claims, thus 40% de being todos 40% of nuestros the not resultados de returned retorno y de no outcomes. retorno. Then if we look Llega a un to the left at 27%. emergency phase displacement, we En see that la the top five fase de emergencia predictors vemos que los primeros all more cinco or less have to predictores do with physical todos damage to tienen que built ver casi environment, con daño the only físico al exception ambiente de being income construido. level, which La is única the number excepción of es people el who nivel enter. de ingreso, que es el Um, predictor número 3. but if we look at the middle and the right Pero hand si graph, vemos we en el have medio y the en la parte characteristics derecha, and sort of outcomes. vemos los We see resultados de estos that the immediate desplazamientos y vemos status que of the el household has estado improved. de That's helpful la, for ranking. el tipo de antigüedad tiene también un factor en So el to retorno. recap this study, Y para our recapitular el main takeaways estudio, were one, nuestros we principales aprendizajes es reaffirmed that property en damage el que is the confirmamos que el primary daño a la source propiedad of es un conductor outcomes. This principal de is los resultados de consistent with desplazamiento, disaster que es literature. consistente con But con we la also literatura showed de that there are desastres, some pero socioeconomic también factors that mostramos are que hay really factores critical to consider, socioeconómicos que especially as también we deberían start considerarse, to consider the especialmente a more medida que complex displacement avanzamos outcomes. a In resultados de particular, we saw that desplazamiento 10-year de status and income vivienda level y tener en cuenta el nivel de frequently ingreso in our top five económico, predictors frecuentemente across all que outcomes. está dentro de nuestros primeros 5 puntos de enfoque. Lastly, Y we also finalmente, saw that there are también vemos de que certain hay household ciertas characteristics or certain características traits de that vivienda are heavily sí, associated with more negative características que outcomes. están más And if we relacionadas look a at sort of top resultados five negativos a pesar de predictors no ranking, estar en el in ranking de los particular, 5 we saw primeros that predictores, households that pero had a particularmente vemos physically hogares immobile o member, viviendas que households tienen that had elderly miembros members, físicamente and households inmóviles, that had que es educational attainment hogares que levels of less than high tienen school. Each of those eh, individual hogares characteristics en were los que las heavily personas associated with a more negative cargo no outcomes. terminaron la secundaria o tienen personas enfermas, entonces eso afecta So también el nivel lastly, de I just ingreso. want to give a Y preview finalmente quería on darles what I've been working una on recently and what should prevista de lo be que he coming up estado, next, una hopefully in the previsualización de lo que he next estado semester. trabajando últimamente. So earlier this year, so in Y January, I spent a month durante los in primeros Indonesia. días And as del part of año pasé that, un mes en Indonesia I was involved in some household y estuve surveys involucrado en about ciertas households. encuestas a hogares. So this is a big collaboration, Esta es una gran colaboración interdisciplinary collaboration, internacional where we're looking at y household estamos recovery, observando mobility, la and engagement recuperación now de los more than hogares y la 6 years movilidad de after the aproximadamente ya 2018 seis años después del earthquake tsunami and 2018 liquefaction event that de- affected Central y el Sulawesi. evento de terremoto que hubo And en so la the zona. collaborators Entonces, are
Los for colaboradores oil. So first, están a través están alrededor del mundo, was to por develop supuesto with USC, Indonesia, which is con la the Universidad Tadulako, que es la universidad Central local, Sulawesi, as well en as in University of Central Indonesia, which Sulawesi, is igual la Universitas Universidad de Pendidikan Malaysia, Indonesia, and also with a professor at UC Berkeley. y la So, USC with this Berkeley. study, we are particularly interested in the Con este estudio drivers of estamos relocation particularmente decisions, enfocados but en las also decisiones de to reubicación quantify y queremos various metrics or cuantificar las influences diferentes of métricas o disaster detalles displacement. So, del displacement desplazamiento por duration, desastre, the la duración del severity and desplazamiento, la distance of severidad, our la relocations, distancia, el etc. número de reubicaciones y demás. And we also want to look at what the Y también queremos consequences are revisar of cuáles son las these different consecuencias cases. de So we estos looked at the diferentes casos consequences on the standard of y cuáles living son in las these consecuencias households, on the en la livelihoods of manera these de households, as well eh, as the que se vive overall dentro de las casas, well-being of el these households. bienestar de las casas en sí. And so we're doing this by conducting Entonces household estamos surveys, haciendo and al all llevar of a these were cabo retrospective encuestas longitudinal para que se surveys pueda because we observed revisar en that as retrospectiva la información, multiple porque el components diseño de interact, encuestas tiene muchos componentes recovery and que well-being over time. registran And so recuperación we y asked them bienestar certain con el tiempo. questions Entonces les hacemos about un the period conjunto de before the preguntas earthquake, para un periodo anterior al del the immediate terremoto aftermath of the earthquake, the first month y luego after the la earthquake, primera semana for every después del single terremoto y relocation that por they cada made into. reubicación que hayan podido tener hasta el día de hoy. Um, And in total, we ended up En interviewing total, roughly terminamos 250 entrevistando alrededor de households, 250 about half casas, of which rebuilt la mitad in de situ, ellas and about half of which reconstruyeron en el mismo lugar relocated. y la otra mitad están permanentemente reubicados. So I'm still deep in Entonces investigating and todavía analyzing this estoy data, so I don't have profundizando en la anything to investigación share or de any la answers información. No back tengo yet. una But I can share with publicación you todavía para compartir, pero preliminary puedo findings. compartir algunos And encuentros so the preliminares. first one is Entonces el primero to again es confirm que de how nuevo damage is a confirmamos que primary el daño a la characteristic to propiedad the es un outcomes. conductor principal So de los households that resultados experience minor y damage las casas que tienen often menos daños return generalmente within 2 weeks. regresan dentro de las dos primeras Households that semanas experience y moderate las casas damage que often return experimentan o pasan por about daño a moderado month. retornan después de un mes But más o the menos. households that had Pero las casas complete que damage usually took tienen more daño than three completo years to generalmente toma find más de a 2 años housing encontrar solution, a una durable vivienda solution. permanente, una solución que sea Something we also razonable. observe that Algo que también hemos observado recovery con la alone is not recuperación de enough la vivienda en to sí es que predict no es household suficiente recovery. So they predecir recuperación perceive their de recovery hogar. status Como ellos revisan o requires entienden more su than just estado de recuperación, va their más allá de satisfaction solamente or the su perceived value of the home. satisfacción con la vivienda o And la so calidad we did percibida de find su vivienda. several households Entendemos de que that hay muchos were hogares satisfied with their que dwelling están and had found satisfechos a con durable su solution in terms of vivienda, encontraron una solución living duradera con standards, respecto a sus estándares but de they vida, still perceive pero that todavía they had only perciben que at tienen most recovered 50%. a lo mucho una recuperación del So we're looking 50%. into the different factors Estamos that are driving todavía this. revisando los diferentes factores One que finding generan I can esto, share as of pero today is cuando pueda compartir the total algo, amount of these los households voy did se face lo puedo some income notificar, decline. pero lo que puedo decir es que So hay certainly hogares en los que ha habido several un factors to consider when declinamiento considering económico recovery, when we want to y se capture considera eso households también cuando se to quiere recovery. capturar este tipo de información de And then the third recuperación de preliminary vivienda. finding is Y that el otro we encuentro see that preliminar the es que drivers sí vemos of que los relocation conductores de decisions vary reubicación y considerably in decisiones de time. reubicación So the considerablemente con el tiempo. immediate aftermath in the first week after the Después de earthquake, de relocation la decisions primera were semana de primarily terremoto, las driven decisiones de by reubicación generalmente han sido llevadas a disaster risk, cabo by por trauma. preocupación de desastre y de trauma. But those concerns have Pero esas largely preocupaciones dissipated up generalmente to se han now. disipado hasta And hoy. today, in terms of Y hoy, en relocation términos de decisions, we decisiones de make a broad reubicación, range of vemos que hay factors un gran rango de using factores, the pero household decision que to igual move se into a influencian en las city. decisiones de los hogares para And so mudarse o quedarse. it's Entonces, influenced by the neighborhood ahora conditions, está siendo by influenciado decisions por of las family and condiciones friends, del and vecindario, de familia, de probabilities. amigos y por factores de probabilidad. And so that's all I have for this Es presentation todo lo today. que Thank tengo you para so la much presentación del día de hoy for y listening. muchas gracias por haber And I just want to quickly escuchado. plug a Y special solamente criteria quería about guest editing in case mencionar any audience rápidamente member might be interested. un tema que en We caso de have los miembros de la audiencia quality les papers in interese, our special tenemos issue looking at bastantes documentos considering con approaches eh, to disaster risk un assessment. So enfoque please do de select equidad and a learn more
gestión de desastres. Entonces, por favor, si están interesados en algo al respecto, pueden entrar a revisar la información. Y con eso termino y tenemos tiempo para Yes, preguntas. absolutely. First of all, thank you Sí, very much for absolutamente. Primero your quería agradecer very por interesting presentation. tu I was presentación actually tan typing down some interesante. questions, so Realmente I'm estaba gonna see escribiendo preguntas yo whether misma, there's entonces any voy a ver si es que hay in the alguna chat, en el chat or primero, I will start with mine, and I'll o si give no some comienzo time con la mía. um, um, to people to drop Y their le vamos a dar questions tiempo in the a la chat. gente para que deje su pregunta en So el chat. obviously, incredibly interesting Obviamente, presentation. Thank you increíblemente very interesante much. la presentación. It's a Muchas very gracias. complex topic and very Es un tema impactful. muy complejo, de mucho impacto. One Entonces, question that I una pregunta have que yo is tengo basically, es, well, let's start básicamente, with the end because comencemos obviously con la parte final, some porque quieren de todas maneras obviously hacer field investigation, which is something that is investigación de campo, que incredibly es algo useful, que es especially for increíblemente útil, the especialmente improving the accuracy of para your model, right? mejorar la certeza So de su my modelo. first question is, what do you expect? Pero mi I know you primera are at pregunta sería, early ¿qué stages esperan? of Sé que your tienen data diferentes processing, etapas de su and you just said procesamiento that, de but datos what do y you acaban de decir eso, expect pero ¿qué the main esperan que difference sea la between your principal model and diferencia your survey, entre su and modelo y how are su you planning encuesta to y implement cómo están planeando to implementar ese basically círculo de improve the accuracy of retroalimentación your para model? mejorar la Because certeza de data su is modelo? Porque la incredibly información es increíblemente important when it comes importante to trying cuando build hablamos a de model around construir modelos things that alrededor you are doing. de algo And so como I lo que guess estás the haciendo. feedback Entonces me loop, parece que ese which is something círculo that de I see recurring retroalimentación in es my algo que es team. recurrente, So lo he visto en is mi the campo most también, important thing if y we want to es improve the una de las model. cosas más So I was importantes si just queremos thinking, mejorar el modelo. Entonces estaba how are pensando you en cómo planning to podemos o cómo dive están Yeah. planificando realizar Yeah, eso. it's a good question, but one thing I Es guess una I'll buena highlight pregunta, pero algo about que tengo the que resaltar con respecto predictive model I presented a in los Penn modelos State predictivos que he after presentado en el USData. tercer estudio que utiliza la información It's based on de US Estados data. Unidos. And Está so basado en I think información de it would be Estados really Unidos y creo difficult que to sería justify muy applying it difícil in a case like Indonesia, aplicarlo en which casos looks como el de very different Indonesia, for a que se variety of ve reasons, distinto por una variedad de but one of motivos, which being pero uno de how ellos housing es el construction was cómo handled. es que se So in the manejó la US, it's maybe reconstrucción more de based viviendas en on Estados Unidos, está insurance un and poco market más basado forces. There's some en emphasis fuerzas de also on mercados, multifamily. aseguradoras But in y Indonesia, no, the government established instituciones como FIMA y local demás, pero en zones, Indonesia se areas generaron zonas de no at risk of construcción tsunami or liquefaction después de or eh, adjacent to faults. o And que tienen so peligro tsunami o riesgo de that alone is licuefacción. different, but then Entonces, there's also eso de por sí es distinto, the pero design creo and que development el of diseño y new desarrollo relocation de areas. nuevas áreas de And so reubicación it's really fue uno hard de los pasos to que se transfer realizaron y es something coming from difícil the US to transferir a case algo like que viene de Indonesia. So Estados I'm Unidos not a un expecting a caso very como el de different Indonesia. impact Entonces, in no that espero sense. que haya un círculo But de retroalimentación en ese what I caso, do pero hope is like lo by que sí espero isolating these es que different al considerar estos contexts, diferentes so in let's say contextos North America and en in Asia, Norteamérica Southeast y Asia, el it sudeste could de give us Asia, maybe an puede darnos appreciation for quizás this un context sentido de specificity. apreciación del contexto y And su so, especificidad. it's Entonces, understanding es un a more deep understanding entendimiento for those más individual contexts, but profundo para also este contexto appreciation individual, pero for también una señal de some limits to apreciación transferability para outside of those límites de contexts. transferencia fuera de este contexto. No sé si tiene I was sentido. about to obviously Sí, continue iba my a question by saying continuar mi the two pregunta areas diciendo are que completely hay dos different. áreas There que is son availability is completamente completely different. distintas So en su certainly that's disponibilidad de a very información y thing to con consider. certeza son But thanks cosas importantes que considerar. obviously providing your Entonces, perspective de todas on maneras, these es two muy bueno que se really pueda compartir tu perspectiva different con respecto situations that a las you're diferentes facing. situaciones que se están And enfrentando. whilst is let me check Y the chat. mientras que, déjeme revisar Okay, so el chat. nothing yet. No, no hay preguntas todavía. Another question that I have Entonces, otra is pregunta que tenía es, how can ¿cómo es community que resilience la be resiliencia done to comunitaria basically puede ser minimize the construida para básicamente displacement and minimizar facilitate el faster return following a desplazamiento sudden y onset disaster? That's something facilitar that is a little soluciones bit more en general, post-desastre I que believe, por lo general but son las preguntas finales que Yeah, this siempre is also hacen, important. pero me parece que también es yeah. importante. So I guess since it's Me perhaps some parece maybe que engineers in the audience, quizás I will point out con that una
audiencia de I'll ingeniería, tengo believe que it is a señalar que el clear daño a la propiedad driver. So es un where we conductor can claro reduce para property poder damage, whether reducir, it's o no changing how podemos it's reducir cambio de la constructed propiedad, or pero retrofit, podemos hacer en la would have a medida en la massive que impact podemos on diseñarlo de reducing manera these sort of distinta o hacer traffic una displacement cases. eh, So mejora I guess que tenga que ser that's a good thing contextual. for the Entonces, engineers. There's a es bueno que los purpose ingenieros for sepan, that claro, que work. hay un propósito y I que think también me insurers guío en eso, de eso en el beyond trabajo. just the sort of like Y se trata, let's say creo hard que measures, looking more at más allá de let's say tomar softer decisiones policy measures. o medidas Um, difíciles, sino que también there's a se lot trata of de medidas evidence de that política y hay mucha households that evidencia que are muestra que renting hay hogares que face están they're much en- less likely to alquilando return, and they're more y likely to es have these more más contentious difícil que legal retornen y más situations. bien que tengan If este tipo de we look at vulnerabilidad en estas the US situaciones. case, Entonces, en los casos de Estados Unidos, perhaps that gives some suggestion that quizás the esto current nos sugiere un post-disaster poco systems sobre that's los available sistemas is not post-desastre really suited disponibles towards y cómo no rentals. están, And we know that most of the eh, assistance available is no for son apropiados homeowners. para And so eh, there's todos, sino solamente potentially para broader forms of assistance that could be propietarios, y provided pueden to haber these renters diferentes to formas improve their de outcomes. Um, daño que puede llevarnos a so diferentes resultados. with the visa Entonces, case, I'm en still el caso de very much Indonesia, todavía working with that data, so estoy I hope to have trabajando con esa similar información y recommendations espero in that poder space tener as well. In conclusiones that similares case, en ese espacio también. Y en ese there's only caso, a small percentage también of había o renters. había un porcentaje So we pequeño won't de necessarily personas que have alquilaban y no a key takeaway necesariamente along that front, but tienen yeah, I o hope hay to have algo more that eh, I'll share soon on that. que en este I momento certainly podamos look forward to compartir, reading pero that seguimos your upcoming investigando y cuando publications, and tengamos I'm lo gonna vamos be a the publicar. one, certainly Sí, the one estoy recommending interesada en la siguiente others to publicación go and stand up y your cause cuando for sure. aparezca yo voy a ser la primera que va a A estar question from Catherine compartiéndola también, pero una de las comes preguntas at the moment in the que chat that says, "Are there tenemos en el opportunities to chat es que si hay capture useful oportunidades para data in capturar earthquake información reconnaissance missions?" importante en estas Yeah, misiones de yeah. reconocimiento. Thanks for the question, Catherine. Sí, gracias por la pregunta, Catalina. So I believe there is, but Creo I que also think sí this hay, perhaps pero me feeds parece que quizás into esto a tiene que ver larger con conversation around conversaciones más these amplias missions, alrededor de las and misiones in de reconocimiento, particular, en uh, particular treating them more longitudinally. And I know there's de una manera más both lógica. with Entonces, creo GeoFate que and with ambos, ERI. I think con there's been GeoFed a y con push ERI, to han revisit sido communities over un time. I empuje know para ERI revisitar a las visited comunidades y Turkey after the Turkish earthquake regresado a Siria recently después as well. del And so I terremoto think, recientemente incluso. trying to Entonces, me capture parece que tratar de the capturar data esta to look información up, for example, household para surveys llevar a of cabo, different por events ejemplo, over time would encuestas be en viviendas, después de tremendously cierto useful. tiempo es I think bueno the porque huge challenge is the representa limited data we do eh, have on los disaster retos displacement de is usually just a limitación cross-sectional de study. And información que so siempre tenemos. if it Hay un existed, so estudio, we might know creo, one que year out es what the situation intersectorial is, but we también don't know 2 years out y or what the 6 queremos months. entender And la so información, the porque Internal tenemos Displacement el Monitoring contexto, Center, pero queremos entender la IDMC, información. actually Entonces, provides some guidance on what type of también se data ha they might obtenido suggest información for sobre qué tracking this tipo data. de And it data doesn't necessarily deberíamos need to just be for obtener our de constitution, but also for los the trabajos que realizamos, reporting that countries en el que se genera do, un because reporte some countries estándar do que los actually países track realizan, porque algunos displaced países populations sí over time. eh, For example, rastrean a las Japan and poblaciones. Por ejemplo, en Japón Philippines. y en las Filipinas So ha those habido un are things rastreo we're o un interested monitoreo. to Entonces, son add on the países que results también gather. podíamos fijarnos Yes, thank you. en And su as trabajo. Catherine was Sí, actually muchas gracias. Y como appropriately Catherine estaba pointing out, there is also obviously apropiadamente señalando, es que missions, for obviamente, instance, are very often por also ejemplo, repair missions. So hay effectively, diferentes that type of maneras de mission could enfrentarlo y revisit esa misión and podía revisitar reconsider y certain aspects reconsiderar that ciertos in a aspectos que fact-finding mission you won't en una probably include misión them, con cierto right? tiempo But no something incluirías, like what you're pero algo doing is como lo que certainly estás haciendo very definitivamente interesting to es muy track interesante down in a de when rastrear y in the monitorear case of a return mission. en caso de So que la misión thank you very much sí lo requiera, pero muchas for your gracias answer. de nuevo por tu respuesta. Anyone else from ¿Alguien the más audience de having la audiencia que tenga questions? alguna I see a pregunta? question from Hay una Melanie pregunta de asking, is there Melanie any future study in preguntando si es Peru? que hay algún estudio Yes. para Perú. Sí, Yeah. There, there could be. I podría haber. personally don't have any Personalmente no specific tengo ningún plans tipo for a de case study plan in específico para un caso de Peru. estudio.
para Perú. So I'm currently working on this Indonesia study, but Actualmente estamos estudiando yeah, en los in casos de Indonesia, always pero en general interested, and sí, I'd siempre love to look tengo un into interés en whether este there tipo de are cosas, ya sea certain researchers or folks I a know that través are de looking to eh, improve. I can also información talk o about algún that, otro so tipo de connect with other investigación que se journalists and realice bonding center y to también see what work might be happening con there, and I can colegas para report back and ayudarnos a also entender encourage cuál es others el to reach out to me contexto o de repente on si es that. que hay alguna But persona for que me quiere specifically, contactarse de since I'm not a vuelta. Spanish Para mí speaker, this is probably específicamente, not the best como no place hablo to castellano, yo no soy el conduct mejor lugar para llevar a that cabo research, but ese tipo de investigación, I imagine there are some pero me imagino resources in que Latin America hay investigadores to basados en do related work. Latinoamérica que sí tienen un Well, that trabajo would be great if you relacionado. could Sí, let us sería muy bueno know, si connect pudieras contarnos us o with conectarnos that type of study, con este or tipo if de anything estudio. is available. That's for sure. Si es que está disponible, sería bueno, sí. Anyone else? ¿Alguien más? No, it doesn't seem so. So in that case, I'd Bueno, like en ese to caso, obviously thank you for quisiera your obviamente time, agradecerte and por for sharing with tu us tiempo this, y por compartir con nosotros this, well, the work that you are el doing, trabajo which I que know estás is taking realizando, que a se lot of effort, es- and we really lleva a look cabo forward mucho to esfuerzo y see realmente the estamos outcomes esperando of poder this ver los really project resultados unfolding. de estos And proyectos y certainly, I cómo would se invite you to share with desenvuelve us y the resources los that are invitamos a already compartir con nosotros available los recursos que ya for están our, disponibles obviously, our community to para go and read nuestra comunidad, more about para it. que puedan ir y leer un poco And más with al that, I would respecto. like to thank Y con eso quería Melanie for agradecerle a supporting us Melanie por with the organization of the apoyarnos webinar, con la organización del and invite webinar you all to watch these y slides, because invitarlo a todos obviously the a resources coming revisar el from espacio porque Nicole los will recursos be made vienen de available Nicole soon. y se van a Thank hacer you very disponibles much, pronto. everyone, and Muchas thank you gracias a all todos. once again. A nice Les rest of the deseo a day. todos un muy buen resto del día. Gracias. Bye. Adiós. Bye.